Bienvenidos, bienvenidas a nuestro primer capítulo del podcast Con Gracia, sino pa' qué. ¿Cómo estáis, Gonza? Bien, ¿y tú, Estrellita, cómo estáis? Bien, también muy contenta de poder comenzar con esta misión que Dios nos ha encomendado. Y quisiéramos presentarnos, ¿cierto? Porque nadie nos conoce, solamente nuestra mamá. Gonza, ¿qué puedes compartirnos de ti? Bueno, yo me llamo Gonzalo Fuenzalía, yo soy médico de profesión, soy discípulo de la Comunidad de Alianza, de la Comunidad Católica Shalom, y en este tiempo estoy de novio con Camila. Bueno, yo me llamo Estrella Lenis, soy consagrada de la Comunidad de Alianza, también de la Comunidad Católica Shalom, soy casada y soy profesora. Genial. Y bien, hoy día comenzamos con nuestro primer capítulo que hemos titulado Ángeles y Demonios, el mundo sobrenatural. ¿Y por qué vamos a tratar este tema, Gonza? Bueno, nosotros, tanto la Estrellita como a mí, muchas personas se nos han acercado en distintas situaciones para preguntarnos sobre este tema, que muchas veces no es tan conocido, ¿cierto? Entonces, por eso decidimos hacernos algunas preguntas y empezar a buscar qué dice la iglesia, qué dice el catecismo, qué dicen algunos padres de la iglesia también, y encontramos estas cosas interesantes. Sí, bastantes. Y bueno, estos son un poco los temas que vamos a tratar. En primer lugar, ángeles y demonios, la batalla sobrenatural, la clasificación de los ángeles, porque yo no sé si ustedes sabían, yo no lo tenía muy claro, que existen una clasificación de ángeles, y hay ángeles más conocidos y también otros ángeles que son más importantes para la iglesia, así que hoy día vamos a hablar un poquito de eso y vamos a terminar con nuestra sección pop, donde vamos a contarles un poco de películas y canciones sobre ángeles que encontramos por ahí. Oye, Estrellita, ¿y existen los ángeles o no? Sí, existen los ángeles. El catecismo nos dice que la existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. Y el testimonio de la Escritura es muy claro y hay una unanimidad de parte de la Iglesia de creer en los ángeles. O sea, si bien puede ser un tema quizás no muy conocido por los católicos y los cristianos, en realidad la Iglesia está totalmente de acuerdo, no hay ninguna polémica sobre esto de que existen los ángeles. Y bueno, los ángeles por definición son servidores y mensajeros de Dios. A veces nos confundimos, ¿cierto? Creemos que los ángeles están al servicio nuestro, pero en realidad no, están al servicio de Dios. Y ahí, ¿cierto? A veces nos confundimos porque hemos escuchado algunos ritos, algunas cosas medio extrañas sobre ángeles que les ponen comidita, agüita, ¿cierto? Sí, de hecho, una de las personas que se nos había acercado, les contamos, bueno, a todos los que nos están escuchando, que justamente hay como algunos ritos, algunas situaciones donde se pide a ángeles que vengan como a visitar a la persona, se hacen altares y para que en el fondo se concedan algunos favores. Pero investigando este tipo de, entre comillas, devoción, muchas veces no se corresponde con la misión que tienen los ángeles, porque justamente los ángeles que están al servicio de Dios y por eso también nos sirven, nos cuidan, no son seres que tengamos que llamar o hacer un contrato o invitar a hacer cosas específicas, sino que nuestra relación con Dios muchas veces, claro, pedimos su ayuda, pero ellos están ahí, ¿cierto? Nuestros ángeles de la guarda, que vamos a hablar un poquito más adelante, los arcángeles, que tienen una misión bastante especial en la iglesia también, y encomendada por Dios, y también que nosotros tampoco adoramos los ángeles, sino que ellos son aquellos que nos acercan a Dios y ellos sirven a Dios. Exactamente. Nosotros encontramos en Colosenses 1:16 que los ángeles le pertenecen a Cristo, fueron creados por Él y para Él. Y tienen también esta misión de asistirnos, como dice el Gonza, que podemos verlo en Hebreo 1:14, por si ahí lo quieren revisar. Pero la verdad es que los ángeles aparecen en varias partes de la Escritura. Si nosotros recordamos quizás pasajes más conocidos,
como el ángel que detiene la mano de Abraham antes de que él sacrifique a su hijo, o el ángel, ¿cierto? El ángel Gabriel que le anuncia a María que va a ser la madre del Salvador. Y así podemos ver en varias instancias, ¿cierto? En el desierto, cuando Jesús ayuna en el desierto, después los ángeles, después de las tentaciones que pasa con el demonio, los ángeles vienen a asistirlo. Entonces son varios momentos en la palabra, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en que nosotros podemos encontrar la presencia de los ángeles. Y como vamos a ver un poco más adelante también, la presencia de los ángeles en nuestra vida. O sea, esto no es solo como historia del pasado, sino que hoy día también los ángeles se encuentran entre nosotros, ayudándonos a llegar a Dios, ayudándonos a estar más cerca de Dios y sirviendo a Dios para que se cumpla su voluntad. Oye, Estrellita, y por ejemplo, porque también sabemos que hay toda una historia en relación al tema de los ángeles caídos, que el demonio fue creado como un ángel. No sé si tú sabes un poco más de eso. Exactamente, nosotros hablamos de que hay una batalla sobrenatural, ¿cierto? Nos dice San Pablo, nos advierte en Efesios 6 que tenemos que enfrentarnos no solo a fuerzas humanas, sino a poderes y autoridades que dirigen este mundo y su fuerza oscura, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Y en este sentido él nos advierte, ¿cierto? Que cuando nosotros somos cristianos y empezamos a caminar con el Señor, hay una batalla que se libra, no solo contra nosotros mismos, sino también contra algunos seres espirituales que son estos ángeles que nosotros podemos revisar, ¿cierto? En el catecismo que se dice que los ángeles tienen inteligencia y voluntad. Si bien no tienen un cuerpo como nosotros, en lo que sí se nos parecen es que tienen inteligencia y voluntad, o sea, pueden decidir si quieren servir a Dios o si no quieren. Y en este sentido, ¿cierto? En el Apocalipsis se nos narra cuando precisamente el demonio o Satanás fue expulsado en esta batalla con San Miguel, el ángel, ¿cierto? El arcángel San Miguel, porque el demonio no quería servir a Dios y arrastró consigo a otros ángeles. Entonces se libró esta batalla, ¿cierto? Estoy hablando de Apocalipsis 12, ¿ya? Apocalipsis 12, versículo 7, donde se habla de que se libra esta batalla y que estos ángeles no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Esa parte es la que a mí más me gusta, porque no es que ellos son malos, entonces se tienen que ir, sino que más bien que en el cielo, como nosotros sabemos, vamos a estar con Dios siempre. O sea, no es como aquí en la tierra, ¿cierto? Que yo estoy con el Gonza, ¿cierto? Y después más rato voy a estar en otro lugar sin él, ¿cierto? Porque somos seres corporales. Pero en el caso del cielo, siempre vamos a estar con Dios. No existe un momento en que no vayamos a estar con Dios. Entonces me hacía mucho sentido este versículo donde dice que estos ángeles que deciden no servir a Dios ya no tienen un lugar en el cielo, ya no pueden estar ahí, no quieren servir a Dios, no quieren estar con Dios, entonces se tienen que ir. Y aquí en el Apocalipsis, ¿cierto? Se nos explica que cuando el ángel es expulsado a la tierra, ¿ya? Y que persigue a una mujer que nosotros interpretamos que es la Virgen María, y al no poder hacerle daño a ella y a su hijo, entonces busca hacerle daño a sus otros hijos, que somos nosotros. Igual ahí, si quieren profundizar un poco más para que lean la palabra, pero nosotros entendemos, ¿cierto? Y la tradición de la iglesia también así lo cuenta, que existen estos dos tipos de ángeles. Unos ángeles que sirven a Dios y otros ángeles que deciden no servir a Dios y que están ahí constantemente asediándonos a nosotros para que no nos encontremos con el Señor. Claro. Y
ahí súper importante, yo cuando tú ibas conversando, Estrellita, yo iba pensando un poco que de repente puede parecer que este mundo espiritual es como, son fuerzas equivalentes, como una batalla de fuerzas similares. Pero, como dice la palabra y también como el Señor mismo nos ha ido mostrando en el Evangelio, el mal no puede nada contra Dios. O sea, estos ángeles que se rebelaron contra Dios, que odian a Dios y que en el fondo están constantemente acechando al hombre para que el hombre se aleje de Dios, para que el hombre deje de poner su mirada y su confianza en Dios, justamente no pueden nada contra el Señor, porque efectivamente Dios es todopoderoso y ellos son criaturas. Entonces no es una lucha así como de fuerza equivalente, sino que el bien, el amor, es mucho más fuerte y Dios gobierna todo. ¿Ya? Es un misterio obviamente la acción de los demonios, porque efectivamente hay una acción de los enemigos de Dios en el mundo, sobre todo contra los hombres específicamente, pero Dios vence. Y como dice San Pablo, todo coopera para el bien de los que aman al Señor. Entonces, finalmente Dios en su misterio hace igual que todo coopere para nuestro bien. Entonces eso es súper importante para que no nos asustemos, que estamos perdidos, porque el Señor venció ya el mal, ya venció al enemigo. Entonces eso quería también resaltar. Sí, eso es súper importante, no queremos que nuestros amigos que nos están escuchando tengan pesadillas ni nada parecido, pero sí que estén muy conscientes de esta batalla sobrenatural y también por qué no tenemos que invocar a seres espirituales para nuestro beneficio, ¿cierto? O sea, este capítulo nace un poco de esa inquietud de personas que nos buscaron, nos dijeron, oye, pero esto de los ángeles católicos, ¿qué pasa si invito a los ángeles a mi casa y después los tengo que mandar a otro lugar? Entonces, nos interesa, claro, nosotros sabemos, ¿cierto?, que Jesús ya venció el pecado en la cruz, Jesús ya venció el mal, el amor es el que prevalece. Sin embargo, a veces podemos, por necesidad o por alguna presión, ¿cierto?, a veces nos sentimos necesitados y acudimos a estos rituales para pedir protección, para pedir abundancia, qué sé yo, de bienes materiales, etc. Y bueno, este tipo de rituales no son inocuos, ¿cierto? No es que no nos pase nada. Entonces también por eso queríamos advertir un poco de que esto es peligroso, o sea, meterse a invocar seres espirituales de alguna manera abre brechas en nuestra vida espiritual y nos van alejando de Dios. Y no solo nos alejan de Dios, sino también de la paz. O sea, justamente nosotros acudimos a estos rituales para buscar paz, para buscar protección, pero es todo lo contrario lo que encontramos ahí. Si nosotros necesitamos paz o si necesitamos incluso bienes materiales, porque nosotros vivimos en este mundo, ¿cierto? Y no tiene nada de malo, podemos pedirle a Dios. Podemos pedirle a Dios directamente. A mí me gusta mucho en Mateo 6, 25, donde Jesús nos habla de que no tenemos por qué preocuparnos, que tal como Dios alimenta a las aves del campo y viste a los lirios, entonces así también Él nos providencia, Él nos cuida. Entonces tenemos que tener confianza. Dios es nuestro Padre y podemos pedirle lo que nosotros estemos necesitando, con mucha confianza, como digo, y no necesitamos acudir a otro tipo de rituales que nos pueden provocar algún daño a nosotros y a nuestra familia. Claro, no, yo creo que es súper importante lo que estás diciendo, Estrellita, porque justamente como existe este mundo espiritual, los enemigos de Dios se disfrazan de seres de luz. Entonces, de hecho, hay mucha cosa que se puede ver actualmente en donde, en el fondo, uno buscando algo bueno puede encontrarse con algo que no es muy bueno o derechamente malo, ¿cierto? Y que puede contaminar, que puede hacer daño. Y en el fondo, como tú dices, la clave va a estar
uno primero en la intención del corazón, o sea, nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, y si Dios quiere que muchas gracias vengan también por el cuidado de los ángeles, porque ellos vienen como administradores, ¿cierto?, de estas gracias que el Señor mismo nos quiere dar, y por lo tanto uno no es una cosa separada, ¿cierto?, entre Dios y los ángeles, o como que los ángeles vinieran de otro lado. Eso es un signo un poco que nos hace pensar que muchas veces se están invocando seres espirituales, que efectivamente pueden ser ángeles caídos, o ángeles o demonios, derechamente, y que efectivamente nos pueden hacer mucho daño. Así es. Y bueno, yo supe, Gonza, que tú estuviste averiguando sobre la clasificación de estos ángeles, a ver si nos puedes contar un poco, que esto ya es un poco más desconocido, encuentro yo. Sí, sí. La verdad es que encontré varias fuentes en el catecismo. En el catecismo en realidad habla como más general, pero también encontré algunos padres de la iglesia, algunos santos, algunas personas que han descrito la jerarquía angélica. Y en verdad no es para extenderme mucho, si ustedes quieren, después pueden hablarnos por interno o podemos conversar por cualquier medio. Y también pueden buscar directamente en algunas páginas así como de la iglesia estas clasificaciones. Y en general se suelen enumerar 9 coros o orden angélicos, y que se basa, tienen distintos nombres que uno puede encontrar tanto en la palabra como en la tradición. Y en el fondo estos 9 coros se dividen en 3 jerarquías. La primera, que se llama jerarquía suprema o la primera jerarquía de los ángeles, ahí encontramos los querubines, serafines y tronos. En la segunda jerarquía están las dominaciones, virtudes y potestades. Y en la tercera jerarquía o jerarquía inferior están los principados, arcángeles y ángeles. De forma súper simple, sencilla, hablando de cada uno de ellos, los serafines, por ejemplo, serafín significa amor ardiente, que están llenos de este amor, que están inflamados de este amor, son los que alaban constantemente a Dios, que están delante de Dios, proclamando su santidad, proclamando su amor, y ellos reciben directamente de Dios, cara a cara a Dios, esta gracia, ¿cierto? Porque Dios es la fuente. Los ángeles son estos ángeles que reconocen que solo Dios es santo, que Él es la fuente, que Él es santo. Luego están los querubines, que son aquellos que los guardianes de las cosas de Dios. Ellos están encargados de guardar lo que es valioso. De hecho, la palabra dice que Dios se sienta sobre querubines. Y en la palabra lo podemos encontrar, por ejemplo, en Éxodo, en Ezequiel, en Hebreo, algunos versículos dedicados también donde se habla de esto, en referencia a aquellos que guardan las cosas valiosas de Dios. Me acuerdo de una imagen de la Virgen que había en una iglesia a la que yo asistía, que justamente estaban estos querubines debajo de la Virgen María, como si estuvieran en el suelo de la Virgen María. Claro. Y es interesante porque siempre los querubines los representan como unas guaguas con alas, ¿cierto? Claro, sí. Pero como vimos, los ángeles no tienen cuerpo, así que en realidad es solo una representación, porque no hay guaguas con alas. Claro. Y de hecho, justamente los querubines, como en el Antiguo Testamento, son los que guardaban el arca de la alianza. Y María es aquella, de hecho también se le nombra como arca de la nueva alianza, ¿cierto? Porque ella en su vientre llevó al Verbo, a Jesús. Y bueno, después vienen esta segunda jerarquía, que son las potestades, virtudes, tronos. Y en el fondo no voy a entrar así como nuevamente como en grandes definiciones, pero por ejemplo los principados solo podrían clasificarse como aquellos encargados de la repartición de los bienes espirituales. Las virtudes son aquellos que están encargados, por ejemplo, de hacer los milagros, y también protegen y cuidan y también manifiestan el don de Dios en cuanto a virtud, en cuanto a aquella característica de Dios como virtud. Las potestades son los que luchan, por ejemplo, contra las fuerzas adversas, tienen una connotación más de
batalla, ¿cierto? Porque existe la milicia de los ángeles, ¿cierto? Aquellos que defienden y luchan contra el mal. Y las dominaciones que hacen referencia a esta también característica de Dios, que es el gobierno de las sociedades. Creo que me pasé para la tercera jerarquía, pero bueno, ahora estoy ya en la tercera jerarquía. Pero no importa, explícanos bien, porque es interesante esto de las jerarquías, porque en algún momento yo escuché que tenía que ver con qué ángeles estaban más cerca de Dios, algo así. Claro, tiene que ver con, en el fondo, efectivamente, con la cercanía de Dios y cómo de Dios van recibiendo cada jerarquía, por así decirlo, hacia abajo, entre comillas, porque delante de Dios, que es amor, esta jerarquía solamente, bueno, hay algunos santos que dicen que tenía que ver con su ministerio, con su misión, la misión de estos ángeles, y también hay otra mirada que es de acuerdo a su perfección, es decir, su capacidad. Y justamente los ángeles van como administrando gracias hacia los que vienen más abajo. Entonces hay una comunión entre los distintos ángeles, y justamente esto va haciendo que la gracia se vaya administrando, porque Dios es la causa primera, ¿cierto? Él es la fuente de todo, pero el Señor le gusta, de hecho lo podemos ver también en la iglesia, que Él va entregando a las personas, por ejemplo, los bienes para que los administremos, y un poco los ángeles hacen eso. Y bueno, me confundí, les pido verdad, porque en el texto lo puse distinto, pero en el fondo, dentro también de la segunda jerarquía, las dominaciones que participan del gobierno de las sociedades, y los tronos que están atentos a las razones del obrar divino, que obran también según la voluntad de Dios. Pero en el fondo, para no confundirlo, entender que tienen estas distintas misiones que en el fondo participan del gobierno, del reino de Dios. Y me voy a centrar ahora, cortito también, en dos ángeles o grupos de ángeles que son súper importantes para nosotros, que están en la tercera jerarquía, porque en la tercera jerarquía están los principados, los arcángeles y los ángeles. Y justamente nosotros, de hecho, lo que más escuchamos son los ángeles, de hecho los ángeles custodios, aquellos que están más cerquita de nosotros, ¿cierto? Para ayudarnos, que vamos a referir un poquito más adelante, y los arcángeles, que son aquellos que cumplen misiones especiales en la iglesia, en la historia de salvación, y conocemos tres, ¿cierto? Que San Miguel Arcángel, San Rafael Arcángel y San Gabriel Arcángel. Y justamente ellos participan, como que el Señor les da misiones especiales en la historia de salvación. Entonces, por ejemplo, al Arcángel San Rafael, que aparece en Tobías, que le da la misión de cuidar de Tobías y sana a Sara, la que iba a ser después esposa de Tobías, y al padre de Tobías, Tobit. Y de hecho él también le llaman, o su nombre significa medicina de Dios. San Rafael es medicina de Dios, por lo tanto también es patrono, por ejemplo, de los médicos, de nosotros los médicos, o de aquellos profesionales de la salud, y también de los caminantes y de las parejas, de los matrimonios, precisamente por esta acción en la palabra. Entonces a San Rafael hay que rezarle para que cuide a los médicos en esta pandemia, ¿o no? Sí, de hecho hay varias historias, ya obviamente es como más tradición, no tan así como oficial, pero donde en varias pandemias se han hecho estatuas, por ejemplo, de San Miguel, de San Rafael Arcángel, y se pide su protección, ¿cierto? Porque él tiene esa gracia de protegernos. Y también está San Gabriel, ¿cierto? Que como tú decías, Estrellita, cumple esta misión tan importante de ser el anunciador de la Virgen Santísima, en donde él anuncia la encarnación del Verbo, y también aparece, por ejemplo, aparece cuando aparece a Zacarías, ¿cierto? A San José. Entonces él participa de esta misión de ser mensajero, y su nombre significa fortaleza de Dios. Y por último, dentro de los arcángeles más conocidos, porque estos son los que se nombran, no significa que no existan más, pero estos son los que normalmente sabemos sus nombres,
y que el Señor nos quiso mostrar es Arcángel San Miguel. Y como tú decías, él tiene esta misión de defender, su nombre significa ¿quién como Dios? Y justamente en la batalla espiritual, él precipitó a Satanás, ¿cierto? Lo derrotó y sigue también defendiendo a la iglesia, defendiendo. Por lo tanto, de hecho, en la iglesia siempre nosotros invocamos, ¿cierto?, su protección. Perfecto, maravilloso. Bueno, ustedes quizás saben, quizás no. Esto que estamos hablando de los ángeles, de los arcángeles, San Gabriel, San Miguel, San Rafael, están en la palabra. Entonces ahí la invitación es también a buscarlos en la Biblia, porque no es solo algo que la iglesia haya inventado, no sé qué. No. Esto está ahí para que nosotros podamos también ir a buscarlo. Oye, Gonza, ¿y qué onda esto del ángel de la guarda? Porque muchas veces nosotros nos quedamos con la idea de que se trata de algo como infantil, algo que tiene que ver con los niños, que como que hay ángeles que cuidan a los niños y por eso cuando somos niños le rezamos al ángel de la guarda. ¿Qué pasa con esto? Ya, sí, mira, el ángel de la guarda también es parte tiene su fundamento en la palabra, ¿cierto? El Señor que envía a sus ángeles, como dice el Salmo 90, me parece, si me equivoco después lo puedo corregir, pero justamente el Señor que envía a sus ángeles para que nos guarden. Entonces la iglesia también siempre ha tenido esta verdad de fe de que hay un ángel para cada persona, desde nuestra concepción, desde en el fondo nuestro nacimiento también, está ese ángel presente que tiene este rol de cuidarnos. Y de hecho el Papa Francisco ha hecho en varias homilías que ha realizado, ha hablado justamente de este ángel que nosotros tenemos que contar con él, es nuestro consejero. El Papa dice qué peligroso es no contar con consejeros, ¿cierto? Cuando muchas veces vivimos solos, nos escuchamos a nosotros mismos, ¿cierto? Eso ya es peligroso, porque en el fondo nosotros necesitamos siempre del consejo, obviamente de todo tipo de consejos, de los hermanos, de los amigos, de la familia, pero el Señor nos dio un consejero que está ahí constantemente cuidando. Entonces contar con él es una gracia súper importante, que el Señor también quiere que nosotros podamos vivir. Y este ángel nos lleva a Dios, ¿cierto? Nos ayuda a rezar, nos defiende, nos cuida, es nuestro amigo, ¿ya? Que como dice el Papa Francisco, vamos con la gracia de Dios vamos a ver en el cielo para estar eternamente con Dios. Es aquel que está ahí presente constantemente y que contemos con él, porque obviamente somos libres, podemos no contar con nuestro ángel de la guarda, pero el Señor quiere que nosotros contemos con él. Y de hecho hay varias historias de santos que tuvieron relaciones súper estrechas con el ángel de la guarda, especialmente el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, que él de hecho le pedía todo al ángel de la guarda. En las batallas espirituales que el Padre Pío vivía también tan fuerte, porque él participaba de esta misión de batalla que todos los cristianos vivimos, pero él la vivía de una forma bien especial. Ustedes pueden buscar un poco sobre cómo vivía el Padre Pío en su realidad espiritual, y el ángel estaba ahí siempre cuidándolo, ayudándolo, y nosotros pidámosle al ángel de la guarda también, porque está presente precisamente como una gracia que Dios nos da, y el Señor quiere, ¿cierto?, que contemos con este amigo. Así es, tenemos que aprovechar los regalos de Dios, ¿cierto? Para ayudarnos ahí a llegar hasta Él. Así que todos a rezar hoy día en la noche al ángel de la guarda, igual que cuando uno era niño, ¿cierto? No porque ahora seamos grandes no podemos rezarle al ángel de la guarda. Bien, y este es el momento más esperado, hemos llegado a nuestra sección pop. Y tenemos algunos descubrimientos de películas, estuvimos buscando películas que se tratan de ángeles. El primero, quizás ya lo vieron, es El Gran Milagro, una película estadounidense que se estrenó en 2011, donde es una película animada.
y se muestra cómo los ángeles asisten a las personas, sobre todo cuando participan de la misa. Van explicando lo que es la liturgia y van explicando también ciertas dimensiones espirituales que nosotros vivimos en la misa todo el tiempo, pero que quizás no la entendemos, y la participación de los ángeles en la misma. Así que vale la pena verla. Y otras películas seculares, digamos, encontramos algunas buenas y románticas, como Un ángel enamorado de Nicolas Cage y la Meg Ryan, ¿cierto? De 1998, una película un poco ya han pasado sus años, pero es romántica, pueden verla. Es el ángel, no voy a contar ningún spoiler, es un ángel que se enamora, ¿ya? Pues eso dice el título. Entonces intenta convertirse en humano. Y el mismo tema se trata en una versión alemana de una película que se llama El cielo sobre Berlín, dirigida por Wim Wenders. Si a usted le gusta más el cine arte, ¿cierto? Porque es una película un poco más lenta, un poco más larga, pero vale la pena. Y ahí el énfasis no está tanto en este ángel que se enamora, sino más bien en cómo los ángeles acompañan a las personas en su día a día. No sé si la película es católica, la verdad es que en ninguna parte dice. Yo diría más bien como que es de cine arte y trata este tema de los ángeles, y es bien bonita. A mí me gustó harto, tiene 2 partes. Así que la recomendación de todas maneras a verla. Y tenemos otras series, no sé si cuando ustedes eran chicos, bueno, depende de la edad que tengan, ¿cierto? Pero cuando yo era chica había una serie estadounidense que se llama Camino al Cielo. Y era bien entretenida porque también era un ángel que cumplía algunas misiones y era un ángel un poco rebelde. Está en YouTube, mis papás hace poco la empezaron a ver otra vez. Así que también ahí, si se quedaron con esas ganas, ¿cierto? De ver un poquito más de ángeles y todo, tenemos estas películas para ustedes. Y canciones también, muchas canciones, increíble la cantidad de canciones que se han grabado, canciones seculares, por cierto. Angels de Robbie Williams, Un ángel para el final de Silvio Rodríguez, Ángel de Belinda, eso a mí me recuerda a mi adolescencia, y una canción del gran Don Omar, Angelito. Yo no la conocía, pero está bien buena, un reggaetón. Bien, y eso ha sido nuestro primer capítulo del podcast. Queremos agradecerles por compartir con nosotros, y para terminar quisiéramos hacer una pequeña oración muy cortita. Si tú no eres creyente, si por casualidad de la vida tú llegaste al podcast y no crees en Dios, pero igual te interesó el tema, te invitamos de todas maneras a rezar con nosotros, a abrirte esta posibilidad, ¿cierto? De rezar con nosotros a los ángeles, como vamos a hacer ahora, para que nos cuiden, ¿cierto? Y para que el Señor también nos cuide a través de ellos. Genial. Bueno, entonces los invito, bueno, allá en sus casas, donde estén, tal vez a sentarse, o si quiere estar parado, como te acomode. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda oración, ¿cierto?, es dirigir nuestro corazón, nuestra vida a nuestro Dios, a nuestro Padre. Y te invito a que junto con esta oración más espontánea tú puedas decirle a Dios cómo estás, reconocer que Él es tu Padre. Señor, te queremos dar gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque todo dispones para nuestro bien, para nuestra salvación, para nuestra felicidad. Te queremos alabar y dar gracias porque has dispuesto también a tus ángeles para cuidarnos, para asistirnos, para que cumplan tu palabra en nuestras vidas, para ayudarnos en el camino de la vida. Te alabamos, Padre misericordioso, por todo lo que realizas en nuestras vidas, por este tiempo de nuestra vida. Y aunque estemos viviendo la situación que estemos, o sufriendo, o alegrándonos por alguna situación,
Queremos alabarte porque todo coopera para nuestro bien. Te damos gracias por este momento también de oración, en donde tú mismo quieres tocar nuestros corazones. Y queremos pedirte, Señor, nuevamente que envíes tus santos ángeles y arcángeles para defendernos, para cuidarnos. Y vamos a rezar una oración antigua al arcángel San Miguel, que la iglesia mucho tiempo rezaba al final de la misa y que ha retomado en este último tiempo. El Papa Francisco nos ha invitado a rezar. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del demonio. Que el Señor le reprima, humildemente se lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para perder las almas. Amén. Amén. Y nos encomendamos también a nuestra Madre y a todos los que nos están oyendo, para que la Santísima Virgen María nos cuide y nos lleve siempre a Jesús, camino, verdad y vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina de la paz, Danos la paz. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Gonza, por esta oración. Y queremos invitarlos a comentar si tienen alguna pregunta o cualquier comentario, ¿cierto? Nos lo hagan llegar por YouTube. Vamos a subir, esperamos, por varias plataformas este podcast, pero por YouTube nos podemos comunicar, ¿cierto? Mejor. Y también los invitamos a seguirnos en el Instagram Shalom Santiago. Queremos también saludar a todos los que nos escuchan de diferentes partes del mundo: Perú, Argentina, Bolivia, Panamá, España, Brasil, Ecuador, Chile y a toda Latinoamérica. Y un gran abrazo, queridos, y nos vemos para un próximo capítulo. Un abrazo grande, muchas gracias por su presencia, su atención, y ahí estamos nuevamente en el próximo capítulo para que podamos seguir conversando de temas tan bonitos. Así es. No se me podía olvidar agradecer también a Miguel Crazy Music, nuestro productor, y a Lois Moraes, que es nuestra difusora por las redes sociales del Ministerio de Comunicaciones. Así que a todo el equipo, ¿cierto?, del podcast, muchas gracias y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Un abrazo grande, shalom. Shalom.